Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, mira hacia atrás y se pregunta cómo terminó aceptando tan poco de alguien que decía estar presente, pero que en realidad solo ofrecía migajas. Tal vez conoces esa sensación. Te entregabas con sinceridad, con paciencia, con disposición a construir algo real, pero la otra persona solo aparecía cuando le convenía. Y lo más duro de aceptar es que, en medio de todo, llegaste a pensar que merecías ese trato. Esa es la trampa silenciosa de las migajas emocionales. Disfrazan la escasez como si fuera un obsequio y te acostumbras a recibir menos de lo que vales. Pero hoy, quiero que escuches algo con atención. Cuando una persona sabe que tú diste más, que tú ofreciste una presencia honesta, que tú apostaste de verdad, esa persona tarde o temprano enfrenta un espejo incómodo. Porque la vida y la psicología humana tienen una forma particular de mostrarle a cada quien el valor de lo que dejó ir. Quien antes actuaba con frialdad comienza a recordar lo que tú sembraste. Quien antes se aprovechaba de tu buena voluntad empieza a sentir el vacío de tu ausencia. Y eso, inevitablemente, abre la puerta a una obsesión silenciosa. Antes de continuar, quiero invitarte a dejar un comentario con la palabra despertar. Es una palabra sencilla, fácil de recordar y que representa el giro interno que estás a punto de entender. Deja esa palabra para que otros también se encuentren con este mensaje. Ahora sí, volvamos al tema. Cuando una persona te da migajas, no es porque tú seas insuficiente, sino porque esa persona no posee la capacidad, la madurez o la estabilidad emocional para ofrecer más. Hay quienes funcionan desde la comodidad, no desde el compromiso. Te buscan solo cuando necesitan aprobación, cuando quieren sentir que tienen a alguien disponible, cuando desean compañía sin responsabilidad. Y si tú estuviste ahí cada vez que llamaron, sin exigir reciprocidad, sin poner límites, se acostumbraron a tu presencia como si fuera un recurso infinito. Sin embargo, cuando finalmente decides alejarte, cuando cortas el ciclo y recuperas tu centro, sucede algo que estas personas nunca esperan. Desde una perspectiva estoica, tu decisión se convierte en un mensaje silencioso pero firme. Tu valor no depende de la atención ajena. Y cuando alguien que estaba acostumbrado a que tú siempre estuvieras, deja de encontrarte, experimenta algo parecido a la retirada de una energía que daba por sentada. Lo que antes ignoraban empieza a convertirse en una inquietud interna. Lo que antes no apreciaban se transforma en curiosidad, luego en duda, luego en necesidad. Es ahí cuando surge la obsesión, no porque tú hayas cambiado de manera repentina, sino porque ya no estás disponible de la forma en que estaban habituados. La mente humana tiende a obsesionarse con lo que no puede controlar, con lo que ya no responde como antes, con lo que no se quedó esperando migajas. El vacío que dejaste no es superficial. Se convierte en un recordatorio constante de que tú ofrecías algo que no es fácil de encontrar. Estabilidad emocional, escucha, respeto, empatía, presencia real. Esa persona lo sabe. Tal vez no lo diga, tal vez lo oculte, pero lo siente. Cuando alguien que solo te daba migajas empieza a sentir tu ausencia, algo cambia en su interior. Al principio intenta convencerse de que no le afecta. Se dice que tú eras quien exageraba, que tú eras quien pedía demasiado. Pero esa narrativa no dura mucho. La mente empieza a buscar explicaciones para tu distancia, y en ese proceso surge una verdad que antes evitaban reconocer. Tú estabas dando algo valioso. No era solo compañía, era estabilidad, era calma, era presencia emocional. Y cuando eso desaparece, aparece un vacío que no se llena con cualquier persona. Desde una mirada estoica, tu retirada es un acto de disciplina interna. Significa que entendiste que no puedes controlar lo que la otra persona hace,
pero sí puedes controlar tu respuesta. Significa que elegiste dejar de invertir energía donde no había reciprocidad. Esa decisión, aunque parezca sencilla, tiene un impacto profundo. Hace que la otra persona confronte su propia incapacidad para sostener un vínculo sano. Y es ahí donde empieza la inquietud, esa sensación que poco a poco se convierte en una necesidad de volver a buscarte. La obsesión no surge de la nada, nace de la comparación. Cuando tú te alejas, esa persona intenta reemplazar la conexión, busca atención en otros lugares, intenta validar su ego con otras presencias, busca llenar el espacio que tú ocupabas con cualquier cosa que le haga sentir control. Pero hay algo que no se puede imitar, la autenticidad. Y tú, en su vida, representabas eso. Un vínculo genuino, sin juegos, sin manipulación, sin condiciones ocultas. Cuando intentan encontrar algo parecido y no lo logran, la incomodidad se convierte en una urgencia que no saben manejar. Y aquí aparece un punto fundamental. No es que te extrañen por quién eras contigo, sino por quiénes podían ser cuando estaban contigo. Tú ofrecías un entorno donde podían sentirse escuchados sin ser juzgados, donde podían mostrar inseguridades sin miedo, donde podían hablar sin medir cada palabra. Esa libertad emocional es rara y quien la pierde suele darse cuenta tarde, muy tarde. Lo interesante es que, desde tu perspectiva, tu crecimiento personal no se detiene. Mientras la otra persona entra en un proceso de búsqueda desesperada, tú te encuentras avanzando hacia una versión más fuerte de ti. No lo haces para generar reacción. Lo haces porque entendiste que tu paz no depende de quien no supo valorar tu presencia. Esa evolución tranquila, ese avance silencioso, genera un contraste aún mayor, porque mientras tú te fortaleces, la otra persona se enfrenta al impacto de su propio comportamiento, y esa comparación es un detonante poderoso de obsesión. Hay algo más. Cuando alguien pierde acceso a ti, empieza a idealizarte. Recuerda solo tus virtudes, tus gestos, tus detalles. Olvida las veces que ignoró tus esfuerzos. Olvida las veces que te hizo sentir que estabas pidiendo demasiado, cuando en realidad solo estabas pidiendo lo mínimo indispensable. Esa idealización es peligrosa para ellos, porque crea una imagen que no pueden replicar con nadie más. Su mente empieza a reproducir momentos que antes pasaban por alto, frases que no valoraron, actitudes que interpretaron como algo común, y cada recuerdo se transforma en una señal de lo que dejaron ir. Cuando la persona que antes te daba poco despierta y comprende lo que tú ofrecías, la obsesión se vuelve casi inevitable. No porque tú busques ese resultado, sino porque tu ausencia revela lo que tu presencia significaba. La obsesión de alguien que antes solo te ofrecía migajas no aparece de golpe. Es un proceso gradual, casi imperceptible al inicio, pero inevitable una vez que tu ausencia empieza a tomar forma en su realidad. Lo primero que sienten es una incomodidad interna difícil de explicar. No es tristeza, no es nostalgia, es una especie de inquietud que aparece cuando se dan cuenta de que ya no eres accesible. Antes bastaba un mensaje, una llamada o una excusa mínima para que tú respondieras, para que estuvieras disponible. Ahora ya no es así. Y ese cambio altera la dinámica que tenían contigo. Con el paso de los días, esa persona empieza a analizar cada uno de tus silencios. Se pregunta por qué ya no estás, por qué ya no reaccionas igual, por qué dejaste de participar en su juego emocional. Esa búsqueda de respuestas genera el inicio de la obsesión, porque lo que antes veía como una presencia garantizada, ahora se convierte en un misterio. Y la mente humana tiene dificultad para soltar lo que no entiende. Necesita explicarlo, justificarlo, controlarlo.
pero contigo ya no pueden hacerlo. Aquí es donde tu fortaleza interior los desconcierta, porque mientras ellos tratan de entender tu distancia, tú estás concentrado en recuperar tu equilibrio emocional. Estás enfocándote en tu bienestar, en tu crecimiento, en reconstruir lo que se desgastó mientras seguías esperando que te ofrecieran algo más que migajas. Ese contraste crea un impacto muy fuerte. Para ellos tu cambio parece repentino, casi ilógico, pero para ti es la consecuencia natural de haber llegado al límite. Desde una visión estoica, tu decisión de alejarte no busca generar reacciones. No es un acto de venganza, no es un intento de llamar la atención. Es una elección basada en tu autodominio. El estoicismo enseña que uno no puede controlar a los demás, pero sí puede controlar lo que acepta, lo que permite y lo que decide preservar. Cuando tomas distancia, estás honrando ese principio. Estás diciendo, sin palabras, que no tienes interés en mantener vínculos que no te brindan estabilidad ni reciprocidad, y mientras tú avanzas, la otra persona retrocede emocionalmente, empieza a recordar momentos que antes pasaban desapercibidos. Analiza tus gestos de afecto, piensa en tus mensajes, en tus detalles, en tu forma de escuchar. Observa que nadie a su alrededor le ofrece esa sensación de seguridad que tú entregabas sin condiciones. Y ahí nace un pensamiento que se vuelve constante: te está perdiendo. Esa idea, repetida una y otra vez, se convierte en un detonante directo de la obsesión. Lo interesante es que, paradójicamente, esa persona nunca pensó que tú serías capaz de alejarte. Creían que siempre estarías ahí, que tu paciencia no tenía límites, que tu lealtad era automática. Pero cuando finalmente detienes el ciclo, descubren que tu presencia no era algo garantizado, sino un privilegio que no supieron valorar. Ese golpe emocional es muy fuerte. Y mientras más comprenden tu valor, más sienten la necesidad de recuperarte, aunque no sepan cómo hacerlo. La obsesión surge cuando entienden que su comportamiento provocó tu partida. Y lo más impactante es que, aunque intenten ocultarlo, aunque aparenten seguridad, aunque actúen como si nada les afectara, internamente están en conflicto. No les obsesiona tu ausencia. Les obsesiona su incapacidad para tenerte de vuelta. Cuando alguien que antes solo te ofrecía migajas empieza a sentir esa mezcla de inquietud, confusión y necesidad, surge un fenómeno que casi siempre se repite. Comienzan a vigilarte en silencio, observan tu actividad, intentan interpretar tus movimientos, buscan señales que les indiquen si aún tienen algún tipo de influencia sobre ti. No lo hacen de manera abierta, porque admitirlo sería aceptar que perdieron el control que creían tener. Lo hacen desde la discreción, desde ese espacio donde nadie los ve, pero donde su mente no deja de trabajar. Empiezan a revisar tus publicaciones, analizan tus silencios, interpretan tus cambios, incluso piensan en enviarte un mensaje, aunque lo borran antes de enviarlo. Esa indecisión los consume. No saben si acercarse o mantenerse a distancia, porque cualquiera de las dos opciones los deja expuestos. Si te escriben, muestran necesidad. Si no lo hacen, temen que tú sigas avanzando hasta que ya no quede ningún vínculo posible. Esa tensión interna es uno de los síntomas más claros de la obsesión que empieza a formarse. Mientras tanto, tú sigues avanzando. Sigues trabajando en tu estabilidad interior. Sigues construyendo una vida más coherente con lo que mereces. No estás pendiente de si te buscan o no. No estás esperando respuestas ni disculpas. Estás reenfocando tu energía hacia donde realmente importa. Y esa firmeza, vista desde fuera, parece incomprensible para ellos. Se preguntan cómo es posible que tú, que antes estabas tan disponible, ahora tengas la capacidad de seguir adelante sin mirar atrás.
Desde una perspectiva estoica, tu postura transmite un mensaje poderoso. Estás eligiendo lo que puedes controlar y soltando lo que no. No estás luchando por cambiar a la otra persona. No estás insistiendo en que te dé lo que nunca estuvo dispuesto a ofrecer. Estás honrando tu propio valor y esa actitud se convierte en un espejo que la otra persona no puede evitar mirar. Un espejo que refleja su falta de compromiso, su indiferencia previa, su incapacidad para sostener un vínculo emocional real. Cuando ese espejo aparece, muchos empiezan a experimentar un tipo de arrepentimiento que va más allá de lo racional. No se trata solo de extrañarte, sino de sentirse expuestos ante su propio comportamiento. Empiezan a pensar en todo lo que hicieron, en todo lo que ignoraron, en cada oportunidad en la que pudieron ofrecer más, pero eligieron lo mínimo. Y ese peso emocional, que antes era inexistente, se convierte en un recordatorio constante de su pérdida. Lo que más les impacta es que tú no estás esperando ese arrepentimiento. No lo buscas, no lo provocas, no lo utilizas como estrategia. Simplemente seguiste adelante. Y eso, para alguien que solía manipular la dinámica con migajas, es desconcertante. No pueden entender cómo su ausencia ya no te afecta, cómo su desapego dejó de tener poder sobre ti. Esa incapacidad para comprender tu tranquilidad provoca que la obsesión crezca con más fuerza. Aquí surge un punto clave. Cuando una persona siente que ya no puede predecir tu comportamiento, la incertidumbre se convierte en su nuevo centro emocional. No saben si volverás a responder. No saben si aún estás abierto a escuchar. No saben si ya formaste conexiones nuevas. No saben si ya no hay espacio para ellos en tu vida. Y la mente humana detesta la incertidumbre, especialmente cuando se trata de alguien que antes estaba completamente bajo su influencia. Esa mezcla de arrepentimiento, comparación interna y pérdida de control es lo que marca el inicio del verdadero ciclo obsesivo. Un ciclo donde ya no buscan solo tu presencia, sino recuperar la versión de ti que ellos mismos empujaron a desaparecer. La obsesión se vuelve más evidente cuando la otra persona descubre que ya no puede acceder a la versión de ti que conocía. Antes bastaba un gesto mínimo para que tú respondieras con comprensión. Ahora tu silencio tiene un peso distinto. No es un vacío emocional. Es una declaración silenciosa de dignidad. Y eso altera completamente la forma en la que te perciben. Lo que antes daban por hecho, ahora se convierte en un anhelo. Lo que antes ignoraban ahora, lo recuerdan con detalle. Lo que antes minimizaban ahora les parece irreemplazable. En esta etapa, la persona que solo te daba migajas empieza a experimentar una especie de ansiedad emocional. No es evidente para nadie más, pero es muy intensa para ellos. Revisan conversaciones antiguas, imaginan cómo reaccionarías si volvieran a buscarte. Se preguntan si todavía guardas cariño o si ya no sienten nada. Lo que más les inquieta es no tener respuestas. Y esa falta de claridad, esa imposibilidad de predecir tu comportamiento, se convierte en un detonante que alimenta aún más la obsesión. Mientras ellos atraviesan esa tormenta interna, tú sigues avanzando desde un lugar de serenidad. No estás actuando desde el orgullo ni desde la indiferencia, sino desde la coherencia contigo mismo. La filosofía estoica enseña que uno debe actuar guiado por principios, no por impulsos. Por eso tu distancia no es un castigo, es una consecuencia natural de haber recuperado tu valor. Y eso se nota en tu actitud, en tu manera de decidir, en la paz que estás construyendo a tu alrededor. Ese crecimiento silencioso provoca un contraste muy fuerte. La otra persona empieza a percibir tu cambio como algo inaccesible. Se dan cuenta de que ya no pueden recurrir a los mismos patrones de antes. Lo que antes funcionaba para llamar tu atención ahora ya no produce ningún efecto, y esa pérdida de influencia altera su sentido de control.
No están acostumbrados a sentir que la otra persona tomó una decisión firme. No están acostumbrados a que alguien que ellos daban por sentado decida avanzar sin mirar atrás. Un punto clave en esta etapa es la comparación. Comienzan a medir cada nueva interacción que tienen con otras personas en función de lo que vivían contigo. Y esa comparación rara vez trabaja a su favor. Descubren que no cualquiera escucha como tú lo hacías, que no cualquiera muestra paciencia, que no cualquiera ofrece estabilidad emocional sin esperar manipulación, que no cualquiera tiene la capacidad de dar afecto sin crear dependencias dañinas. Cada encuentro que tienen con alguien nuevo se convierte en un recordatorio claro de lo que perdieron. Además, la mente humana tiende a idealizar aquello que ya no tiene. Y en este caso, idealizan tu presencia, tu trato, tu forma de comunicarte. Es una idealización que no surge por fantasía, sino porque están enfrentando la ausencia de algo que, aunque no lo valoraron en su momento, era esencial para ellos. Esa idealización es un terreno fértil para la obsesión. Empieza a aparecer la sensación de que tu conexión era única, y esa idea se vuelve cada día más difícil de ignorar. Lo más revelador ocurre cuando empiezan a sentirse desplazados por sus propias decisiones. Entienden que tú no te alejaste de manera impulsiva, sino porque su falta de reciprocidad te llevó a un punto en el que continuar era traicionarte a ti mismo. Comprenden que tú no buscabas más de lo que cualquier persona necesita en un vínculo sano: respeto, coherencia, estabilidad y presencia real. Cuando esa comprensión los alcanza, el golpe emocional es profundo. La obsesión no aparece porque tú seas inalcanzable. Aparece porque ya no estás disponible para vivir el ciclo que antes te desgastaba. Aparece porque tu evolución muestra, sin palabras, que merecías más desde el principio. Y esa verdad, por más incómoda que sea, se convierte en la raíz de su inquietud constante. La obsesión alcanza un nivel más profundo cuando la persona que antes solo te daba migajas se da cuenta de que no puede detener tu crecimiento. Observa que tu vida comienza a ordenarse de una manera distinta. Tus decisiones son más firmes, tu energía ya no gira alrededor de su presencia, tu estabilidad no depende de su validación, y eso, para alguien que estaba acostumbrado a tener acceso fácil a tus emociones, resulta desconcertante. No logran entender cómo lograste reconstruirte sin su participación. En esta etapa sienten que pierden algo que nunca esperaron perder: la influencia emocional que ejercían sobre ti. Antes, podían alterar tu estado de ánimo con pequeños gestos. Podían generarte dudas, esperanzas o inquietudes con sus silencios o con sus breves atenciones. Ahora tu mente está más clara, tu corazón está más protegido, tus límites son más sólidos, y lo que antes funcionaba para manipular la dinámica ya no produce reacción. Esa pérdida de poder los confronta con una verdad que no pueden ignorar: no te conformas con poco. Mientras ellos intentan procesar esa realidad, tú continúas fortaleciéndote desde un lugar muy distinto al que conocían. Ya no buscas respuestas, ya no buscas explicaciones, ya no buscas que la otra persona cambie. Estás enfocado en construir un bienestar genuino basado en tu propio propósito. Desde una visión estoica, estás haciendo algo fundamental: elegir el control sobre tu interior en lugar de aferrarte a lo que no depende de ti. Y esa elección, aunque tú la ves como un paso lógico, ellos la interpretan como un giro inesperado. En medio de ese contraste, algo comienza a romperse dentro de la otra persona. Empiezan a comprender que tu alejamiento no fue un impulso ni un acto temporal. Fue la consecuencia natural de un proceso interno que ignoraron durante demasiado tiempo. Y esa toma de conciencia suele activar un deseo intenso de recuperarte. No siempre lo muestran, no siempre lo admiten,
pero lo sienten. Lo sienten cuando ven que sonríes sin su presencia. Lo sienten cuando observan que estás avanzando sin su aprobación. Lo sienten cuando reconocen que ya no forman parte de tus prioridades. Esa sensación de pérdida provoca un tipo de obsesión silenciosa, pero muy poderosa. No es una obsesión basada en la necesidad de afecto, sino en la necesidad de reparar un desequilibrio que ellos mismos crearon. Comienzan a pensar en las decisiones que tomaron, en los momentos en los que eligieron dar lo mínimo, en cada ocasión en la que pudiste haberte sentido solo, aunque estabas en su compañía. Cada uno de esos recuerdos se convierte en una carga emocional difícil de sostener. Lo más notable es que esa obsesión no surge porque tú cambiaste de manera aleatoria. Surge porque tu evolución expuso algo que ellos querían mantener oculto, su falta de compromiso. Su ego se ve amenazado, su sensación de control se desmorona, su idea de que siempre estarías disponible se desvanece. Y cada intento por justificar lo que hicieron pierde fuerza frente a la evidencia de tu transformación. En este punto, la persona empieza a imaginar escenarios donde tú ya no vuelves, donde alguien más valora lo que ellos ignoraron, donde tu estabilidad se fortalece sin necesidad de su presencia. Y esa imagen, aunque no la confiesen, les genera una mezcla de temor y arrepentimiento. Temor de perder algo auténtico. Arrepentimiento por no haber visto tu valor a tiempo. La obsesión crece porque tú demostraste sin palabras que tu vida continúa, que tu dignidad es innegociable y que tu paz tiene un precio que ellos no estuvieron dispuestos a pagar. Y ahora lo saben. La obsesión se intensifica cuando la otra persona empieza a comprender que tu distancia no es una estrategia, sino una consecuencia. Esa diferencia es fundamental. Porque muchas personas están acostumbradas a los juegos emocionales, a los silencios calculados, a las retiradas que esperan una reacción inmediata. Pero lo que tú hiciste fue distinto. No buscaste provocar, no buscaste llamar la atención, simplemente elegiste protegerte, elegiste recuperar tu valor. Elegiste cerrar un ciclo que te desgastaba, y cuando alguien que siempre actuó desde la comodidad descubre que tu ausencia no es un movimiento táctico, sino un punto final, entra en un estado emocional que no sabe manejar. En esta etapa, lo que más los inquieta es la estabilidad que transmites. Te ven más sereno, más enfocado, más claro. Te observan avanzar sin prisa, pero con decisión. Y esa tranquilidad tiene un efecto profundo sobre ellos, porque los enfrenta con algo que nunca quisieron reconocer, el caos interno que llevaban por dentro. Mientras tú encuentras calma, ellos sienten desorden. Mientras tú te fortaleces, ellos se debilitan. Mientras tú cierras heridas, ellos empiezan a abrir las suyas. De pronto, todos los pequeños detalles que antes ignoraban se convierten en señales significativas. Recuerdan las veces en las que te apoyaste en ellos y no supieron estar. Recuerdan los mensajes que dejaste sin una respuesta justa. Recuerdan los momentos en los que ellos eligieron el silencio mientras tú ofrecías comprensión. Y cada recuerdo se transforma en una especie de llamado interno que los hace cuestionar su propio comportamiento. Lo más complejo de esta fase es que la obsesión ya no se trata solo de recuperar tu presencia, sino de recuperar la imagen que tenían de sí mismos cuando estaban contigo. Contigo se sentían valorados sin merecerlo del todo. Contigo se sentían entendidos sin tener que esforzarse. Contigo podían mostrarse vulnerables sin sentir riesgo. Esa comodidad emocional, aunque en su momento la ignoraron, ahora se convierte en un vacío difícil de llenar con alguien más. Ninguna conexión nueva les ofrece lo que encontraban en ti, y descubrir eso los afecta más de lo que admitirán.
En medio de esta tormenta emocional, surge un pensamiento que se repite dentro de ellos una y otra vez. Ya es demasiado tarde. No lo dicen, pero lo sienten. Saben que tú no estás esperando. Saben que tu avance es real. Saben que tu tranquilidad no es una fachada. Y esa certeza despierta en ellos una urgencia que roza el desespero. Empiezan a imaginar lo que pasaría si te buscan y tú no respondes. Piensan en la posibilidad de que ya hayas encontrado una conexión más sana. Consideran que tal vez llegó alguien que valora lo que ellos ignoraron. Y esa idea los persigue sin descanso. Desde una perspectiva estoica, tu transformación es la prueba de que elegiste actuar desde la razón y no desde la dependencia emocional. Aprendiste a mirar tus necesidades con claridad. Entendiste que no puedes sostener un vínculo donde solo uno aporta. Descubriste que la dignidad no es negociable. Y esa postura, firme pero tranquila, tiene un impacto tan profundo que el otro la interpreta como un cierre definitivo, aunque tú simplemente estás viviendo en coherencia. Lo irónico es que, aunque ahora sienten la necesidad de recuperar lo que dejaron ir, no saben cómo acercarse sin quedar expuestos. Temen que su intento llegue tarde. Temen que tu respuesta sea fría. Temen que ya no formes parte de su mundo, y ese temor es el motor principal de la obsesión. La persona que antes te daba migajas, ahora enfrenta la realidad que evitó. Tú creciste, tú avanzaste, y tú entendiste tu valor. Y ellos, desde la distancia, están descubriendo lo que significa perder una presencia auténtica. La fase final de la obsesión aparece cuando la persona que antes solo te daba migajas comprende con absoluta claridad que ya no tiene un lugar asegurado en tu vida. Este momento es crucial, porque marca el punto en el que la realidad supera cualquier excusa, cualquier justificación y cualquier autoengaño que hayan intentado mantener. De pronto, todas las decisiones que tomaron, todo lo que no hicieron, todo lo que ignoraron, se une en una sola verdad. Tú avanzaste sin ellos, y nada de lo que hagan ahora puede borrar ese proceso. En esta etapa sienten un peso emocional que nunca imaginaron. No es simplemente nostalgia, es la comprensión profunda de que tú ofreciste algo genuino, algo estable, algo que no se encuentra con facilidad. Esa conciencia genera un tipo de obsesión más intensa que las anteriores, porque ya no es una reacción impulsiva ni un intento desesperado de volver a tener contacto. Ahora es una necesidad que nace desde la culpa, desde la pérdida y desde la certeza de que lo que tuvieron contigo era auténtico, aunque nunca lo valoraron en su momento. Lo que más los impacta es que ya no pueden acudir a sus viejos hábitos. No pueden darte migajas esperando que tú las aceptes. No pueden usar silencios para llamar tu atención. No pueden desaparecer y volver cuando les conviene. Esa dinámica quedó atrás, y lo saben. Cuando reconocen que perdieron ese control, sienten que el mundo emocional que antes dominaban se desmorona. Y esa sensación de perder algo que creían seguro se convierte en un punto de quiebre. Mientras tanto, tú ya no estás en ese juego. Tu crecimiento interior te llevó a un lugar más estable, más consciente y más firme. No estás actuando desde el resentimiento. No estás buscando revancha. Estás eligiendo tranquilidad. Desde una mirada estoica, encontraste la capacidad de observar el vínculo con claridad y entender que la reciprocidad es esencial. Comprendiste que la responsabilidad emocional no se puede forzar y que el bienestar propio requiere decisiones valientes. Esta fortaleza, vista desde afuera, se percibe como algo inalcanzable para ellos. No pueden creer que alguien que solía estar tan disponible pueda ahora mostrarse tan estable, tan centrado y tan seguro de sí mismo. En este punto, la persona obsesionada comienza a crear escenarios en su mente. Imagina cómo sería volver a hablar contigo,
pero teme a la posibilidad de recibir una respuesta distante. Imagina cómo sería intentar arreglar las cosas, pero no encuentra palabras suficientes para justificar su comportamiento pasado. Imagina cómo sería pedir perdón, aunque sabe que una simple disculpa no cambiaría el hecho de que tú creciste más rápido de lo que ellos supieron sostener. Estas imágenes se vuelven recurrentes, incluso desgastantes, porque cada una de ellas muestra una realidad que no están preparados para enfrentar. Y hay algo aún más revelador. Empiezan a reconocer que tu ausencia transformó su forma de ver las relaciones. Comprenden que ya no pueden seguir dando lo mínimo y esperar que alguien vea en ellos un potencial que no se esfuerzan por desarrollar. Tu partida los obligó a mirar aspectos de sí mismos que siempre evitaron: su falta de compromiso, su incapacidad para ser constantes, su miedo al vínculo real. Todo eso queda expuesto de una manera incómoda, pero imposible de ignorar. Esa incomodidad es el núcleo de su obsesión. No solo te extrañan a ti, extrañan la versión de sí mismos que podían construir a tu lado, aunque nunca lo admitieron. Mientras tú avanzas con calma y enfoque, ellos quedan atrapados entre el arrepentimiento y la incertidumbre. No saben si acercarse, no saben si callar, no saben si insistir, pero lo que sí saben es que tu valor ya no está en discusión. Lo ven con claridad, lo sienten, lo recuerdan, lo entienden tarde, pero lo entienden. Y esa comprensión final es la que desencadena la obsesión más profunda, la de haber perdido algo auténtico, estable y único, por no haber sabido corresponder a tiempo.